Cordial saludo. A continuación la explicación del problema planteado de la fase 6, de cómo se desarrollaron los circuitos pasabajas y pasabandas para ejecutar el trabajo que se necesita realizar. Entonces el problema planteado ya nos está dando los datos de las frecuencias o las frecuencias de corte. Como ya tenemos las frecuencias de corte, vamos a hallar entonces los anchos de banda con la fórmula F2 menos F1 en los filtros pasabanda, ya que en el filtro pasabaja no se hallan ni los anchos de banda ni las frecuencias de resonancia. Para hallar las frecuencias de resonancia de los dos pasabanda, entonces utilizamos la fórmula F1 más ancho de banda sobre 2. Aquí tenemos los resultados que nos arrojó el ejercicio utilizando la fórmula anteriormente mencionada. Una vez tenemos entonces los dos datos anteriores, ya podemos encontrar las bobinas que vamos a utilizar para nuestros circuitos. Como ya tenemos el ancho de banda y tenemos nuestra resistencia, entonces podemos hallar las bobinas utilizando la fórmula ancho de banda es igual a resistencia sobre 2pi por L. Despejamos la L y tenemos que, para encontrar las bobinas que se necesitan, entonces tenemos que L es igual a la resistencia sobre 2pi por ancho de banda. Entonces colocamos las variables como nos indica la fórmula y aquí encontramos los resultados para nuestras tres bobinas, las cuales vamos a utilizar en nuestro circuito. Ahora vamos a encontrar los valores de los capacitores o los condensadores. Utilizamos la fórmula Fs es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Como lo que vamos a hallar es C, entonces tenemos que despejar C. Una vez despejamos C, encontramos que la fórmula cambia considerablemente, la cual quedaría C igual a 1 sobre 2pi por Fs, que es la frecuencia de resonancia, al cuadrado sobre L, que serían nuestras bobinas. Colocamos las variables tal cual nos lo indica la fórmula y ya tenemos entonces los datos de los condensadores que vamos a utilizar. Ahora hallamos el factor de calidad, que el factor de calidad lo podemos hallar con la fórmula ancho de banda es igual a resonancia sobre factor de calidad, pero como el factor de calidad es lo que se va a hallar, entonces tenemos que despejar el factor de calidad. Como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y al pasar a multiplicar, pues ancho de banda pasa a dividir. Colocamos nuestras variables tal cual como nos lo indica la fórmula y encontramos ya nuestro factor de calidad. Una vez tenemos ya todos los datos matemáticamente encontrados, entonces vamos a hacer las simulaciones con respecto a cada circuito. Aquí tenemos el circuito pasabajas, donde nos podemos dar cuenta que la frecuencia de corte nos dio 500 Hz y anteriormente nos había dado 499 Hz con los pasos matemáticos. Por consiguiente, la diferencia no es mucha. El siguiente circuito, que es el pasabanda 1, en la simulación la resonancia nos dio 1.750 kHz y si nos damos cuenta encontramos que en C1 encontramos la frecuencia de resonancia, la cual nos dio 1.996 kHz, que fue lo práctico. Luego hicimos la simulación con las frecuencias y nos damos cuenta que las frecuencias en lo práctico, la frecuencia 1 la teníamos en 500 Hz, nos dio 904. La frecuencia de 2, 3 kHz nos dio 3.3 kHz, bastante cerca. Y el ancho de banda en lo teórico 2.5 y en lo práctico nos dio 2.4 kHz, que está bastante cerca. En el siguiente circuito, el pasabanda 2,
Entonces encontramos que la resonancia C1 nos muestra 6.3 kHz y en lo teórico teníamos 6.5 kHz, por consiguiente también está bastante cerca una de la otra. En las simulaciones podemos darnos cuenta que tenemos en la simulación la frecuencia 1 3 kHz nos dio 3.88 kHz, la frecuencia 2 nos dio 10 kHz, en el práctico la frecuencia 2 nos dio 10.9 kHz y el ancho de banda nos dio 7 kHz, que está literalmente igual. Para nosotros poder hallar en lo práctico estos valores, tenemos que tener en cuenta que los cursores deben quedar más o menos posicionados sobre los 7.7 voltios más o menos, y ahí entonces tendríamos los valores que nos da la gráfica de la simulación. Al verificar los porcentajes de error hay que tener en cuenta que tenemos que utilizar la fórmula que el valor teórico menos el valor práctico sobre el valor teórico por 100. En el primer circuito podemos darnos cuenta que el porcentaje de error fue de 0.1% porque nos podemos dar cuenta que está muy cerca del valor teórico del simulado. En el circuito pasabandas los porcentajes de error más altos son los de la frecuencia 1, que realmente nos dio un poco lejos, y la resonancia, que también tuvo un valor un poco considerable con respecto a entre lo teórico y lo simulado. Y en el circuito pasabandas 2 podemos ver los porcentajes de error. El más significativo fue el de la frecuencia 1, que nos dio un poco alto. Gracias por la atención. Entonces espero haya sido entendible la explicación del problema. Muchas gracias.